aquí regresando contigo, Carla. Oye, mencionaste en lo que estábamos hablando varias cosas. Uno, Secretaría de Educación Pública, Sí. Cena de Gala, Club de Industriales, y todo eso nos lleva a un evento que tuviste durante esa cena de gala. O sea, no todo el mundo puede juntar en un mismo espacio. Primero al nuevo secretario de Educación Pública, alguien muy preparado, Esteban Moctezuma Barragán, ¿sí? Y, por supuesto, Andrés Roemer, que es filósofo, bueno, es toda una personalidad. Sí. Pero algo que siempre nos ha llamado, por ejemplo, ahorita nos platicas que hubo, pero Andrés siempre ha sido alguien que busca una manera diferente de educar, de pensar, de todo. Platícanos, ¿qué hubo en este evento? ¿Qué dijeron? ¿Qué se habló? Si fue solo ameno, si fue cuestionando. Tú lo estuviste platicando. Creo que a la gente le interesa saber qué se vio, porque es el futuro de nuestro país, como tú dices, la educación. Sí, claro. Mira, la cena de gala es la primera vez que la organizamos. La fundación cumple 1 año y la realidad es que decidimos hacer la cena para recaudar fondos para abrir el Aula por México en Chiapas y en Oaxaca, porque son 2 de los estados principalmente donde no tengo industria. Bueno. Entonces, si yo quiero abrir Aula por México en Querétaro, no tengo problema, claro. Tengo todo el sector aeroespacial. Claro. Si quiero abrir Aulas por México en el Bajío, tampoco, porque tengo sector automotriz. Si quiero irme a Nuevo León, tengo industria en parques industriales, claro. O sea, ahí hay industria. Pero tenemos que ir justo a los lugares que nos generan un reto, que es Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco. Todavía con el sector energético vamos a abrir con la Embajada de Estados Unidos. Pero sí es bien difícil que si no hay industria, empieces a mejorar y a dar educación a la gente que la idea fue juntar fondos. Entonces, lo cual tuviste un público impresionante, sí, la gente apoyó, sí. Y tuviste estas 2 personalidades. Pues vinieron muchísimas personalidades. No, estas 2 personalidades en el escenario, porque sí. Tuviste gobernadores. Gobernadores, presidentes municipales, vinieron más de 300 personas a la cena de gala. Algunos fueron invitados especiales, pero la mayoría donó para poder... Cabe mencionar que los 2 ponentes donaron, lo hicieron voluntariamente, para que no crean que se juntan fondo para eso, ninguno de los dos. No, todo lo que se recaudó fue para eso. Ahora, lo que se platicó, o sea, la cena de gala, pues de entrada, pues fue presentar el modelo del Aula por México. Yo he contado con el apoyo del secretario de Esteban Moctezuma desde que inició, desde transición, sí. Hemos estado trabajando, porque él tiene muy claro y es una persona muy profesional, con gran experiencia, que solo no puede. Claro. Solos nadie puede, claro. ¿No? Entonces necesitamos sumar, que es el modelo de la fundación, a la sociedad civil, al gobierno y a la empresa, para que entre todos realmente podamos cambiar la educación en México, mejorarla, darle infraestructura. Entonces hablaron sobre eso, presentamos por ejemplo los testimoniales, y Andrés, pues que es gozarlo cuando claro. Habla, cómo todo el día está ideando cosas, lo que piensa. Y por ejemplo, para mi generación, Andrés Roemer es como el gran ejemplo a seguir, ¿no? Todos, cuando hablamos de Ciudad de las Ideas y cuando hablamos de todo lo que fue, que es embajador de la UNESCO, que tiene una gran capacidad para también claro. Hacer sinergias. Y bueno, pues son de los, digamos, grandes pensadores en México y yo creo que en Latinoamérica. Y estuve muy contenta porque estuvieron los dos son mis amigos de antes. Andrés lo conozco de años atrás. Pero no nos has dicho qué dijeron. Y la realidad es que, no, sí, hablamos sobre educación, sí. ¿No? Hablamos sobre la nueva escuela. Dentro de las preguntas de Andrés, algo que te llamara la atención, porque sé que le preguntó hasta de la infancia a Esteban, sé que le preguntó sobre el trabajo de padres y maestros, sí. No se quedó nada más en cumplidos y todo, sino se metieron a fondo a hablar un poquito de la educación. Fue un gran conversatorio, porque lo que pasó es que ahorita justo el secretario de Educación está con la nueva reforma educativa, ¿no? Sí. Entonces, lo que está haciendo es girando todo lo que anteriormente se había propuesto para que los maestros, que fue lo que explicó, tengan también capacitación, ¿no? O sea, claro. Digamos que en México, y que estoy muy de acuerdo con el secretario, pero en México se nos ha olvidado capacitar a los maestros. Claro. ¿No? Y tenerlos en espacios donde ellos se sientan orgullosos de ser maestros, es como que se les ha golpeado claro. Tanto. Y entonces hablaron de eso, hablaron de, por ejemplo, las escuelas que quiere hacer el secretario, que hay muchas escuelas multigrado en el país, que tienen, pues ya están como que tienen muy mala infraestructura, están muy olvidadas, entonces él quiere juntarlas y crear una escuela cerca de esas, para que en esas escuelas multigrado, que lo que pasa es que hay un maestro de primaria, y ese mismo maestro da primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Si no es que secundaria, prepa y educación
educación física ya de paso. Entonces, si tú logras, digamos, juntar a esos maestros en una sola escuela, vas a tener a un maestro de primaria, a uno de segundo, a uno de tercero, porque pues estás juntando 6 escuelas en una y estás haciendo un tema con infraestructura, donde haya temas para hacer, áreas para hacer deportes, etcétera. Y bueno, la realidad es que estuvieron bien contentos todos, o sea, la gente dijo que era verdaderamente un profesional, Esteban, que sabía muchísimo de educación, pues están muy contentos, o sea, porque esa era la otra. El reto es ante este gobierno explicarle o que la gente conozca quién es Esteban Moctezuma y por qué soy el secretario de Educación. Habló de su maestro preferido, qué le dejó, habló del tema de se vale copiar. Se vale copiar también, que el se vale copiar tiene que ver mucho, ¿no? No con que te vayas a copiar, sino que sepas que hay que trabajar en equipo, que si hay alguien que sabe hacer las cosas bien, te fijes en esa persona para que tú puedas hacer lo mismo y mejorarlo. Que es uno de los modelos educativos más modernos en todo el mundo, donde ya no es tú te sientas en una banca y resuelves un examen, es el trabajo entre todos. Sí. O sea, es resolver cosas de la vida real para hacerlo entre todos, que es, por ejemplo, algo de lo que trae Andrés con School of Life. Ajá, exacto. Aprender para la vida, porque nos enseñaban matemáticas y aprendimos a matemáticas, a química, que te aprendieras la tabla periódica de... Alguien alguna vez me dijo, bueno, qué bueno que te sabes la tabla periódica, pero no sirve de qué te sirve. Entonces, cuando a alguien le preguntaron a alguien metido en educación, le dijeron, ¿te sabes la tabla periódica? Contestó, no, ¿para qué la quiero? Para eso existe hoy una cosa llamada internet, donde está la tabla periódica. Claro, el chiste es saber que el hidrógeno se combina con el oxígeno y porque me da agua. Sí, y que si le echo un poquito más tengo agua oxigenada, pero ¿cómo funciona? Fue parte de lo que se tocó. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que tú viste que va a ser el futuro de nuestra educación, combinada con aula, con todo en nuestro país? Pues mira, por lo pronto yo vi algo que no había visto antes, porque yo ya he trabajado con 3 secretarios de educación, muy de la mano con Reyes Tamés, cuando fue el presidente Fox. Reyes fue secretario de Educación unos 6 años. He trabajado también con secretarios de educación de con Aurelio seguramente, con Aurelio también, y a la hora de la hora te das cuenta que todos tratan de hacer el mejor esfuerzo. Claro. Sin embargo, dada la coyuntura que tiene Esteban hoy, ¿no? Que tiene el secretario de Educación Esteban Moctezuma, que todos los días amanecen con algún tema nuevo, ¿no? Claro. Y que nadie sabe hacia dónde moverse, creo que el hecho de que él genere una estabilidad para los empresarios, para la gente, para los ciudadanos de México, le va a servir muchísimo, porque la gente va a querer trabajar para educar. Entonces, hoy estamos creo que es en un modelo momento mucho más colaborativo. Claro, es parte de todo el nuevo gobierno, que es suma. trabajar todos en conjunto. Ya no es el gobierno lo hace, sino algo que se ha dado mucho, es hacerlo todos en conjunto. Fue parte de lo que se... Sí, él lo que dice es que la educación es tarea de todos, ¿no? Y por eso, digo, a pesar de que te digo, yo estuve cuando hicimos la reforma integral de la educación secundaria, estuve cuando se llevó a cabo toda la campaña de ciclomedia, becas, hice la reforma de la ley de trasplantes, porque también hago cabildeo, pero te das cuenta realmente de que lo que están haciendo hoy, en el caso del secretario de Educación, de Moctezuma, es que está abriendo los espacios para que entren todos a participar, porque por más que tengas dinero, por más que pienses que lo vas a lograr, si no eres lo suficientemente humilde para saber que necesitas de los demás, que es lo que sí tiene Esteban, entonces sí va a funcionar. Yo creo que para la educación en México, en especial, en el sector educativo va a haber un gran cambio, y siento que como él se deja ayudar y como escucha a la gente, él hizo los foros de educación, los regionales, y fue por todo el país viendo cómo podían, cuál era la visión, cuál era el posicionamiento de los maestros con respecto a la reforma que estaba esperando en ese momento. Pues obviamente escuchó a la gente, vio dónde estaban las fallas y fue lo que propone de cambios, ¿no? Que es ahorita lo que está tratando de cabildear en diputados y senadores. Fue bien interesante entonces esta cena, la cena de gala, pero es mucho más interesante pues, todo lo que estás haciendo en Por México. ¿Cómo ves el futuro de Por México? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde vas? ¿En qué vas? ¿Qué puede hacer la gente? Platícanos nada más eso, o sea, porque seguramente hay muchos empresarios que nos están viendo que dicen, oye, a mí me interesaría, o a mí me gustaría, o qué se puede, qué sigue, porque esto no nada más es con Grupo VIX, es con, mencionaste por ahí La Costeña. Tenemos varias empresas que están trabajando con ¿Qué puede hacer todo esto? Mira, yo creo que la invitación es a que se sumen a trabajar por la educación en México. La educación cambia todo, ¿no? Y si, por ejemplo, estás cansado ya de que haya tanta inseguridad en el país,
de que haya tanto rotación en tus empresas con tu personal, de que las mismas comunidades te agreden en vez de apoyarte. Nosotros lo que estamos haciendo es darle un cambio radical a la relación que tiene la empresa con la comunidad. Y eso es lo más importante. Hoy, lo que estamos logrando, por ejemplo, aquí en Jixa, trabajamos con los empleados, pero también trabajamos con 6 comunidades de Huixquilucan. Y hemos trabajado... Eso es importante. Huixquilucan está muy cercana también al presidente. Creo que es algo que el presidente Enrique Vargas ha hecho mucho acá. Buen trabajo, muy buen trabajo. Enrique Vargas, la verdad es que, bueno, ves que se religió, sí, pero lo que hace ahorita como alcalde en Huixquilucan es que está cambiando también, apoyando mucho el tema de la educación, del trabajo, y nos ha visto como aliados. Curiosamente junto con gente de la comunidad judía, con el DIF, donde está su esposa, creo que también ha estado muy enfocado a toda esta educación para todo el personal, ¿verdad? Y para todas las comunidades. Sí, con él trabajamos la convocatoria de estas 6 comunidades, él incluso en sus redes sociales, con el DIF hemos firmado convenio y estamos trabajando muy de la mano y se ve que él está muy interesado también en educar a su gente. Y siempre está presente. La realidad es que Enrique Vargas es un gran aliado para Fundación por México y por eso, bueno, también estamos de la mano avanzando porque te digo, es gobierno, que en este caso es Enrique Vargas, sociedad civil, que es la Fundación por México, y la empresa que es Jixa, con Elías Cavaví. Para que vean que no nada más se construyen en esa cosa, se construyen puentes, sino se construye un mejor futuro para México. Así es, no solo construyen centros comerciales, también construyen educación para su gente. Entonces eso es de verdad de reconocerlo, y a mí me da muchísimo gusto trabajar también con empresarios de la comunidad judía porque tienen palabra, es algo que me encanta. He tenido ya también en la empresa muchos clientes judíos y lo que nunca falla es la palabra. Y a mí me encanta trabajar con palabra, ¿no? O sea, no necesitamos ni siquiera firmar contratos, y eso para mí es también de reconocérselo a la comunidad judía y a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias, que están en México, porque también están ayudando a que las cosas funcionen y funcionen mejor. Oye, a la quien hay que agradecerle también es a ti, a tu equipo de trabajo, por todo lo que están haciendo con Aula por México. Todos los esquemas ya estaremos platicando en otras ocasiones de todo lo que es, porque no nada más es eso, platicamos un poquito, pero esto es extenso y va para seguir platicando, hacer mucho y para mucho más, como toda tu labor. Y además, como te digo, nos fascina estar contigo. Gracias. Cada vez nos sorprendes más, ¿sí? Y seguramente esto dará tener un México mucho más preparado, mejor para los años venideros. Pues así, que así sea, porque además necesito el apoyo de las empresas y de los gobiernos para lograrlo. Ahora sí que juntos podemos más. Como más ideas, Diario Judío, Tijuanotas, Cristianotas, y todo lo que tenemos con nosotros. Sabes que tienes un espacio abierto siempre para todo lo que quieras en nuestros medios, para todo lo que quieras hacer y para todo lo que quieras. Creo que apoyar estas causas siempre es importante, como decimos, por un México mejor. Así es, pues muchísimas gracias. Gracias. De verdad. Gracias.